tal? Buenas tardes, bienvenidos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. El día de hoy tenemos un programa y un invitado de lujo. Vamos a abordar el tema de la medicina legal y forense y lo estamos haciendo con un súper invitado. Está con nosotros el doctor Andrés Sergio Leyra Galán, quien es doble doctor, es un gran profesional de la medicina, un gran profesional de la tanatología y me congratulo de que yo fui su alumno en el doctorado en tanatología, pero además un gran ser humano. Doctor, bienvenido. Doctor Marco Antonio, es un honor y un placer estar aquí con ustedes, con el público que día a día sigue esta estación y con el objetivo de dar parte de las experiencias como especialista en la materia de medicina legal y forense. Estamos dando cita para poder llevar a cabo algunas de las inquietudes que como seres humanos, que como profesionistas en diferentes disciplinas, no solamente la médica, una de las más importantes que requiere el conocimiento de la medicina legal, tú lo conoces, es el derecho, y además también podemos dar un enfoque de la medicina legal en cualquier disciplina que, como es conocido para todos nosotros, la evolución tanto de los conocimientos médicos, de las terapéuticas médicas, nos pueden llevar a una serie de dudas, ¿no?, en el procedimiento médico, en el derecho, en cualquiera de sus niveles, derecho penal, derecho civil, familiar, laboral, no se diga. Entonces, para ello vamos a presentar la disciplina del derecho. No es de la medicina propiamente, sino es la medicina hecha y exclusivamente para el derecho. Pues muchas gracias, mi querido doctor. Quiero decirles al público que nos sintoniza que es realmente un triunfo del programa Derecho y Humanidad que esté con nosotros el doctor Andrés Sergio Leyra Galán, porque pues estuvimos haciendo bastantes esfuerzos y yo nuevamente te quiero agradecer, mi querido doctor, que hayas hecho el esfuerzo y nos hayas permitido escucharte el día de hoy. Realmente es un privilegio. Quiero presentarle al público quién es el doctor Andrés Sergio Leyra Galán, para quienes no te conocen y que te empiecen a ubicar aquí en el instituto y bueno, pues también de manera general. El doctor Andrés Sergio Leyra Galán es médico cirujano partero por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene la especialidad en medicina legal forense por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestro y es doctor en tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Solo para que el público que te escucha, doctor, tenga una idea, en el ámbito de la medicina, él ha sido responsable de la Clínica de Servicios de Salud a nivel municipal de Ameca, en el Estado de México, y a nivel estatal con el desarrollo integral de la familia, con el sistema DIF. En el Estado de México también ha tenido una colaboración en el área de la salud. Desde 1996 es responsable responsable sanitario médico familiar del Instituto Politécnico Nacional, y en el aspecto del derecho, la oralidad, los juicios orales, es perito médico legista desde 1996 y en este año 2017 de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y además tenemos el gusto y el privilegio de tenerlo como docente en las maestrías, doctorado y licenciatura en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Doctor, que ya vas a estar ahí participando con nosotros también. Pues es un gusto estar aquí hablando de la trayectoria del doctor Andrés Sergio Leyra Galán, y además pues esta es una breve semblanza porque su currículum es bastante amplio, así que realmente la palabra semblanza en esta ocasión sí se aplica literalmente. Doctor, pues siempre iniciamos el programa de Derecho y Humanidad con una pregunta muy directa para nuestros invitados y que solo ellos pueden contestar. ¿Quién es Andrés Sergio Leyra Galán
¿Cómo llegaste a estudiar medicina? ¿Cómo te interesó el tema forense? ¿Estás casado? ¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿Cuáles son tus hobbies? Cuéntanos. Bueno, pues es un honor compartir esta experiencia, sobre todo porque, como su nombre lo dice, humanidad. Todos como parte de esta sociedad y seres humanos tenemos un vínculo, ¿no? Nadie nace independiente, todos tenemos la necesidad de ser sociales, y por eso nos vamos integrando. Primero, para que la gente que en su mayoría no me conoce, porque siempre estamos aquí como docentes, en los 2 años que somos compañeros tanto de maestría y doctorado, no se da el tiempo, no venimos como alumnos y además de cumplir con las diversas actividades como lo estamos observando, hay que darnos el tiempo para formar parte de un alumnado, y cuando somos docentes también existe la imposibilidad de que el alumno nos conozca más allá de ser su docente. Pero efectivamente en este espacio sí me pareció interesante el poder compartir algunos de los aspectos que en su mayoría tanto alumnos y compañeros como lo eres tú, amigo, lo desconocen. Efectivamente, antes de ser un profesionista yo soy esposo, tengo mi esposa que se llama Amparo, tengo 2 hijas, Brenda y Berenice, son las personas dentro del núcleo familiar a las que adoro, quiero, y son mi principal objetivo, ¿no? Que me lleva día con día al desarrollo de mi ser personal, ser profesional y todo lo que conlleva ello. Entonces, dentro de las actividades que tú mencionaste, hasta el momento actual desarrollo cada una de ellas. Entonces, aparte de estar con mi familia, que es de donde parto, también surjo de una familia de 9 hermanos, del cual yo soy el cuarto. 6 somos hombres y 3 son mujeres. Actualmente viven mis padres, por tanto pues también soy hijo. Soy padre, soy esposo, soy hijo. Los 9 hermanos que menciono viven, y por tanto también tengo esa función de ser hermano. Y además, por las mañanas de lunes a viernes, Andrés Sergio Leira Galán, su servidor, soy médico familiar en el Instituto Politécnico Nacional. Del 96 al 2017 fui perito médico legista, por tanto tenía yo la actividad de lo que conlleva ser perito para la Fiscalía, lo que es para la Procuración de Justicia, en específico la actual Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en donde podemos llevar a cabo el título completo de médico legista y médico forense. Más adelante pudiéramos ver las diferencias entre una y otra, aunque la mayoría de los autores o libros que tenemos al alcance lo manejan como sinónimos. Sí existen tanto en su diferencia etimológica en la definición como en su actuación, pero a veces para evitar algunos problemas hacemos el sinónimo, sobre todo para el área del derecho, ¿no? Medicina legal y forense es un sinónimo, pero sí pudiéramos hacer algunas aclaraciones. Soy docente y además dentro de las actividades que tenemos, pues también ejercemos de manera independiente la tanatología a nivel particular. A nivel particular actualmente estamos llevando a cabo el ejercicio de la medicina legal y forense en cuanto a conferencias, en cuanto a talleres, en cuanto a certificación, como te comentaba hace un momento, la certificación clínica de la muerte y sobre todo lo que conlleva la elaboración de los documentos médico-legales. No se diga con las actuaciones de juicios orales que desde el 2010 se lleva a cabo en el Estado de México y de la cual hasta el momento estoy constantemente tanto actualizándome en todo lo referente a juicios orales en el aspecto médico-legal, el ejercicio como testigo de prueba, como veremos más adelante qué hace el médico legista o el médico forense en la etapa de juicios orales. Es una labor pues que se inicia desde la primera etapa de investigación, como también lo podemos ver, y por tanto pues ese es hasta la fecha, desde que yo soy estudiante de nivel básico, nivel medio y superior, es una serie de actividades que no me tienen en un solo lugar, no sé, siempre ando trabajando, estudiando
desde que tuve la oportunidad también de ser docente, que es una de las actividades, no hobby, una de las actividades que más me llenan, y además quiero hacer también el énfasis que es posterior a la familia. Vaya, pues qué interesante, mi querido doctor Andrés Sergio Leyra Galán. Y justo estaba ahorita pensando con lo que nos platicabas de este tema de cómo con tu labor de la tanatología y la labor médica que realizas, pues prácticamente sí convives con la muerte todos los días o casi todos los días. Y recordaba yo, en los orígenes de la tanatología, pues se crea desde la medicina con Elías Mednikov, que precisamente con esta formación médica le da nombre al término. ¿Tú cómo llevas esta experiencia de todos los días o casi todos los días estar en contacto con algún fenómeno de la muerte? ¿Eso cómo marca o cómo hace que veas el mundo? De manera personal yo siento que mi vida o mi experiencia como médico se complementa en dos aspectos. Primero, como lo dijiste, mi origen es ser médico cirujano y partero. El término partero es dar vida, ¿no? Asistir el nacimiento de un ser vivo, estar en contacto con la madre, estar en contacto con la familia que llega en el momento, no de la urgencia, sino de ese precioso momento que es el nacimiento, ¿no? Pero si también somos estrictos, como lo vemos en el derecho, es ir más atrás, ¿no? Que es llevar, en muchos de los casos, darle seguimiento desde el momento en que se tiene el diagnóstico de un embarazo que da origen a una nueva vida, llevar el regular control prenatal, ¿no? Darle seguimiento a ese embarazo, como ordena la medicina legal, prever algunas de las complicaciones del embarazo y por tanto tener un parto eficaz. Ahí tenemos el origen de la vida, participamos en ella. Como parte de la medicina legal se aprende, que debería de aprenderse en cuanto a ser médico, cirujano y partero, el abordaje a la muerte. No hay una materia, como lo es la tanatología clínica, que nos sensibilice a nosotros médicos sobre las pérdidas, en este caso la pérdida de una vida. Tan es así que no sabemos dar una noticia eficaz cuando tenemos una enfermedad crónico-degenerativa, mucho menos cuando tenemos que enfrentar a la familia y darle la noticia de que su familiar falleció, ya sea por una enfermedad o por algún accidente, una enfermedad súbita, una muerte súbita. En ese sentido, esta parte de la vida y la muerte se complementa con la especialidad, pero existe, como lo mencionamos, la parte tanatológica, la sensibilidad que hay que tener para el abordaje clínico del manejo de las pérdidas sensibles, en este caso la tanatología. Hay que ser sensibles cuando tenemos el paciente crónico, cuando ese paciente crónico más avanzado llega a una etapa terminal y por consiguiente no solamente entonces tenemos contacto con el enfermo crónico, el paciente terminal, sino el entorno, que es el objetivo de la tanatología, el familiar, las amistades, el equipo médico, el equipo de salud, ¿sí? Donde podemos complementar esta percepción de lo que es el ser humano en toda su integridad. Eso es lo que a mí me ha motivado a seguir aquí con ustedes, aceptar esta invitación para poder compartir cómo una persona, a través de su trayectoria, que en cierta forma diríamos es de ejercicio profesional, de satisfacción personal, no lo podemos aplicar en cada una de las actividades. Y en mi caso particular, que tengo el apoyo de mi esposa, de mis hijas, complementarlo, porque siempre trato de darme ese momento, ¿no? De, aparte de ejercer la medicina en el Instituto Politécnico Nacional de lunes a viernes, poder estar con el Instituto Mexicano de Psico-Oncología como docente, y además cuando tengo las oportunidades de ser docente también de la cátedra de medicina legal para pregrado en alumnos de medicina o de pregrado para alumnos de derecho, también somos sensibles en esa preparación, ¿no? De cada uno de los profesionistas en diversas áreas. Y actualmente en cuanto a los posgrados de maestría y doctorado en tanatología, también tenemos esa experiencia, porque tenemos la formación, y compartir los conocimientos
a nuestros alumnos para que lleven esa preparación en cuanto a la sensibilidad del manejo, no solamente del paciente crónico, del paciente terminal, sino de la familia que vive, no como uno, ¿no? Que día con día está en contacto con la muerte, pero que cuando los abordamos es porque están viviendo muchas de las veces su primera experiencia con esa pérdida significativa, y que muchas de las veces, aunque sea una muerte esperada, hay repercusiones emocionales, y no se diga de las muertes violentas. Vaya, pues qué interesante, mi querido doctor Andrés Sergio Leyra Galán. Ya nos habías comentado que la medicina legal y medicina forense como términos son sinónimos, o se usan como sinónimos para efectos de poderlo entender y tenerlo mucho más claro. Ojalá que nos puedas hacer esta precisión nuevamente y nos puedas dar la definición de medicina forense para poderlo tener más claro todavía, y quizá también compartirnos, digamos, qué áreas comprende. ¿Qué te parece si después del corte pues iniciamos con esta respuesta de tu parte? No le cambies, derecho y humanidad por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Seguimos hablando sobre medicina legal y forense con nuestro invitado del programa del día de hoy, el doctor Andrés Sergio Leyra Galán. Regresamos a Derecho y Humanidad por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Seguimos dialogando con nuestro invitado de lujo, el doctor Andrés Sergio Leyra Galán, médico, cirujano partero, doctor en tanatología y orgulloso docente del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Pues mi querido doctor, estábamos antes del corte con esta pregunta: ¿qué es la medicina legal? ¿Qué es la medicina forense? Tú ya nos habías dado una primera introducción. ¿Qué áreas de la medicina comprende? Para todos, para todo nuestro público y gente, público en general, que nos siguen, es importante clarificar el concepto de medicina legal, medicina forense. Si hacemos una definición etimológica, diríamos que medicina legal tiene que ver con el aspecto de las leyes, ¿sí? Si hablamos de medicina forense, tiene que ver con el foro, con el medio donde se procura, se administra justicia. Estrictamente en cuanto al concepto de medicina legal, pudiéramos encontrar diversos sinónimos que podemos emplear para medicina legal, medicina forense, también conocida como la medicina del derecho, jurisprudencia médica. El concepto que manejamos para medicina legal es la especialidad de la medicina que se crea para dilucidar sobre aspectos médicos relacionados en un hecho delictivo, y específicamente para dar los elementos suficientes al derecho y poder procurar o administrar justicia. Es decir, es la especialidad de la medicina creada específicamente para el derecho, para la procuración y administración de justicia. Vaya, entonces, básicamente se podría pensar que en el caso de la procuración y administración de justicia sería un conocimiento, una ciencia que apoya a que se obtenga, digamos, una resolución en materia de procuración o en materia de impartición de justicia para las partes involucradas en un incidente, en un hecho, en una situación en donde se necesita tener la opinión de un experto, ¿no, doctor? Efectivamente, y que es experto por el hecho suscitado que tiene que ver en cuanto a la integridad de una persona, y hablemos de la integridad tanto física como emocional. Es donde el derecho, en este caso la parte de investigación de una denuncia o de una querella, requiere del experto en materia de medicina y específicamente de medicina legal, para que le dé de una manera clara, concisa y sobre todo basada en un abordaje científico como lo es la medicina legal, toda vez que su investigación va revertida o va diseñada a través de una metodología de investigación aplicada a la medicina legal. Por tanto, los informes que emite el médico legista, el perito médico legista, son objetivos.
son objetivos y son verdaderos, toda vez que vienen detrás de una preparación técnica por expertos, ¿no? En este caso, la medicina legal efectivamente tiene esa connotación, que al ser ejercida por expertos, peritos, la misma investigación le da, a través del criterio médico legal, el abordaje sobre las diversas disciplinas que integran no solamente la medicina legal, sino la medicina clínica. ¿Cuáles son esas disciplinas para las cuales el derecho requiere clarificar ciertas acciones o ciertos resultados? Tenemos desde la medicina que estudia la infancia, que es la pediatría, el nacimiento y el control obstétrico de un embarazo, de un parto, la ginecología, la ginecobstetricia, alteraciones o enfermedades del corazón, la cardiología. En ese sentido, la medicina legal da ese aporte al derecho para clarificar no solamente la parte resultante de una agresión externa o por un agente externo o por una persona hacia una víctima, dar la certeza de que efectivamente las lesiones que presenta son producto de un agente o de una persona, ¿no? De manera voluntaria, de manera accidental. Entonces, en ese sentido existe ese aporte que da el médico, el resultado no solamente de una lesión, sino incluso pudiera ser la consecuencia de una lesión o directamente la agresión física a una persona que le pudieran originar una u otra la pérdida de la vida. En este caso hablaríamos de una muerte súbita, repentina, o si es provocada, una muerte violenta. Vaya. Sí, doctor. Pues básicamente con la medicina forense, entonces, el experto tiene que dar una opinión sustentada en la ciencia médica forense para que se tenga entonces un criterio de valoración, ¿no? Como han sido en tu caso, tu experiencia como perito, ¿no, doctor? Efectivamente, y como habíamos visto la diferencia entre ser un médico legista y ser un médico forense, está en razón entonces de si el médico legista como objetivo principal tiene dar un sustento a la investigación de la autoridad, pudiera ser entonces con objetos, pudiera ser entonces con personas. Estas personas pueden ser vivas o pueden ser muertas. Aquí pudiéramos hacer una apreciación o una especificación en cuanto a esas diferencias de ser médico forense y ser médico legista. Yeah. Más adelante lo podemos ampliar cuando veamos las áreas diferentes de la especialidad de la medicina legal. Entonces diríamos que la actividad que realiza un médico legista es en la parte clínica. La parte clínica es ser el médico tratante, el médico de cabecera de una persona que ha perdido el equilibrio de su homeostasis, es decir, está alterada su salud, claro. Es decir, está enferma y por tanto acude a un médico. ¿Sí? Entonces, el médico clínico es el que aborda ese padecimiento. El médico legista se da un caso muy semejante. Cuando una persona se ve alterada su integridad por resultado o de una mal ejercicio profesional médico, es decir, responsabilidad profesional médica, o cuando ha sido víctima de un delito y resulta lesionado, entonces es cuando el médico legista aplica ese conocimiento de la medicina legal y forense únicamente de manera clínica en materia de medicina legal, y no va más allá más que tener en contacto y realizar ese acto médico con la persona que requiere ser certificada médico legal. Emite un informe, emite un certificado o puede emitir un dictamen. Estos tres documentos, conocidos como documentos médico-legales, que son el medio para informar a la autoridad. En el sentido que estamos hablando que también interviene con personas muertas, hablamos específicamente de la medicina forense, es decir, sería el especialista en medicina legal que se va a dedicar a dar el seguimiento de la tanatología a través de esos cambios que sobrevienen en las personas una vez que ha perdido la vida.
que aplica la tanatología forense y por tanto al practicar posteriormente el acto necroquirúrgico conocido como necropsia de ley, va a rendir un informe para poder dar el principal objetivo, que es la causa de la muerte. Por tanto, diríamos que el médico forense sería la persona experta en medicina legal que practica una necropsia, que estudia el cadáver. Y el médico legista es que aplica la medicina clínica, la medicina legal clínica únicamente para personas vivas, a grandes rasgos. Vaya, pues está muy claro entonces ahora que no es una generalización, entonces es muy claro que sí son dos situaciones distintas y que consecuentemente pues los efectos jurídicos también son distintos, ¿no, doctor? Efectivamente, y de esta manera la autoridad que es la encargada de procurar justicia tiene que tener entonces muy claro, ¿sí?, el resultado de una investigación científica, ya sea clínica o forense. Perfecto, mi querido doctor Andrés Sergio Leyra Galán. Seguimos aquí en Derecho y Humanidad, dialogando con nuestro querido doctor experto en el tema de medicina legal y forense, doctor Andrés Sergio Leyra Galán. Regresamos en un momento. Hablando con nuestro querido invitado, el doctor Andrés Sergio Leyra Galán, sobre el tema de medicina legal y forense. Doctor, ahora que ya nos has aclarado estos dos conceptos de medicina legal y medicina forense, ¿cuáles serían las áreas de la medicina que se comprenden en el caso de la medicina legal, digamos? Las áreas que conforman la especialización en medicina legal y forense le da el sustento a lo que habíamos mencionado como criterio médico legal, es decir, que el experto, el perito en medicina legal pueda llevar una investigación, un análisis para deslindar en cierta medida la responsabilidad que haya existido o no de un acto médico, las lesiones que sufre una persona. Estas lesiones pudieran ser de carácter mortal o no, o que como consecuencia de ella pueda causar la disminución de una función, el debilitamiento de un órgano, de un sistema, o que al final también pudieran derivar a una complicación de la pérdida de la vida. Cuando tiene que ver en el acto de la pérdida de la vida, el experto en medicina legal debe de tener la pericia de poder determinar si las lesiones que presenta un cadáver son provocadas antes de la muerte o después de la muerte. Entonces ese criterio no es otra cosa más que la experticia que desarrolla el perito en medicina legal con la capacitación técnica y la experiencia que le da el mismo ejercicio de la medicina legal. Entonces, viendo que el acto del experto en medicina legal, lo que conocemos como perito médico legista cuando es un servidor público, cuando el nombre lo da el gafete o el nombramiento oficial, pudiéramos decir entonces así a grandes rasgos que es una forma de ser perito médico legista, el perito oficial. El otro tipo de perito, que sería el segundo, es cuando la parte de la defensa lo contrata como perito particular, y únicamente es perito cuando el juez le da el nombramiento y él acepta este nombramiento para defender un caso concreto. Una vez que termina su intervención deja de ser perito, mientras que el perito oficial únicamente puede dejar de ser perito una vez que sale del ejercicio de la medicina legal para la procuración de justicia. En ese sentido, de la medicina legal la podemos, para la aplicación de ese conocimiento en cada caso particular o concreto, sea de lesiones, sea de pérdida de la vida, tiene que llevarse a cabo cada una de las áreas en las que se dividen. Es decir, no podemos decir que la medicina es general, sino que sí tiene divisiones muy claras de acuerdo al caso concreto. Entonces, para poder entender a la medicina legal de una manera general, primero habría que dividirla en 4 ramas. Esas 4 ramas de la medicina legal sería la medicina legal clínica. En esta medicina legal clínica tenemos la pregunta que iniciaste después del corte, que cuáles son las áreas de la medicina legal, y vamos a ver que son innumerables.
Generalmente las encontramos divididas en 4. Entonces la medicina legal clínica tiene que ver con toda la actuación del médico legista, es decir, el médico clínico, a través de lo que conocemos como los informes, dictámenes, que son los documentos médico-legales propiamente dichos. Entonces ahí tendríamos la medicina legal clínica, tenemos la medicina legal criminalística, que aquí no debemos de confundir con la criminalística forense. Aquí son el conocimiento del médico legista. En este caso yo, como médico legista, tendré yo que dar el aspecto, por ejemplo, en una muerte violenta, mi evidencia médico-legal sería el cadáver, el cuerpo de la persona que falleció. En un delito sexual, mi objeto de estudio sería la persona y buscar en ella los indicios médicos como líquidos, fluidos, líquido hemático, ropas, todo lo que conlleva a que a través de ese análisis la exploración física de la persona y la emisión de un dictamen pudiera, a través de esos elementos médico-criminalísticos, aportar un sustento para darle la confiabilidad verdadera a la autoridad y poder ejercer una acción penal en contra del imputado, del presunto. Otra rama de la medicina legal sería la medicina legal tanatológica. Esta específicamente es la actividad que realiza el médico legista al estudio de los fenómenos que vienen después de la pérdida de la vida, es decir, a los fenómenos cadavéricos, poder establecer en base a los datos establecidos cronológicamente el tiempo de muerte, lo que conocemos como cronotanatodiagnóstico. Y finalmente, a través de la práctica de la necropsia, que sería a través de la medicina legal patológica, de los cambios que vienen en los cambios de los órganos, en sus funciones, en su anatomía, poder determinar y sustentar la causa de la muerte. También tenemos la medicina legal materno-infantil, que es la parte de la medicina legal en donde el médico legista puede abordar todas aquellas alteraciones que se ven involucradas en un hecho presuntamente delictivo o que se presuma que están relacionados a un delito que pudiera determinar en lesiones o la muerte. Casos concretos, pudiera intervenir en la parte médica, materna, sería en un embarazo. Ese embarazo pudiera ser necesario su investigación para el derecho en cuestión de una denuncia de paternidad, por ejemplo, en materia familiar, un divorcio en donde la esposa resulta en el proceso de separación con un diagnóstico de embarazo. Entonces es cuando es solicitada la actividad médico-legal. En un caso más delicado, por ejemplo, un delito sexual, cuando la persona que fue víctima de una violación resulta embarazada, entonces es parte fundamental que el dictamen médico-legal le dé el sustento a través de esta pericia. En cuestiones de materno-infantil también tenemos los casos de aborto, donde se requiere la intervención del médico legista. Ya en menores de edad, que viene el infanticidio, o el conocido como ya en infantes más de mayor edad, tenemos lo que es el síndrome del niño maltratado, donde también se requiere la participación del médico legista para poder tener los elementos médicos o biológicos para dar sustento a la investigación que se sigue. Tenemos también dentro de las áreas de la medicina legal, que estamos apenas en la primera rama de la medicina legal toxicológica. En esta tiene que ver todo aquel elemento, sustancia, desde su farmacología, desde sus efectos, desde el estado clínico que puede guardar una persona por el consumo o por encontrarse bajo efectos de una sustancia psicotrópica, y que se ve involucrada o no dentro de un delito, que pudiera ser de lesiones o que pudiera ser de la pérdida de una persona, puede ser por accidente o puede ser dolosa.
Es ahí donde se requiere la intervención del médico legista para valorar tanto la integridad física de la persona que esté bajo el influjo de una sustancia tóxica, o incluso para los delitos de alto impacto como es el narcomenudeo. Para los que consumen, para los que distribuyen, muchas veces son detenidos y son remitidos a las agencias del Ministerio Público, y como parte fundamental son solicitadas la intervención del médico legista para su valoración clínica médico-legal. Otra de las áreas de la medicina legal es la medicina legal psiquiátrica, que tiene que ver la valoración de la integridad, que para el derecho es importante no tener la capacidad jurídica de una persona. En este caso nos iríamos a la parte de la parte psíquica, es decir, el psiquiatra, médico legal forense, psiquiatra sería la persona indicada para poder dar la opinión de la integridad emocional o mental de una persona y clasificar el grado de enfermedad mental que pudiera tener esta persona, que haya sido víctima o que haya sido la parte que cometió el delito. En ese sentido, entonces, el elemento del médico legista para el derecho es muy necesaria en primera instancia cuando es presentada esta persona, ya sea como víctima o como delincuente, es decir, que haya cometido algún delito. Tenemos la medicina legal laboral, esta que tiene que ver la parte de las enfermedades, de los accidentes que ocurren en el medio laboral. Entonces, esta es la rama específica que aborda todas estas alteraciones. Casi para finalizar en esta primera rama de la medicina legal, tenemos la medicina legal de deontología, que es la que abarca principalmente lo que son los deberes, los derechos del personal médico. Okay. No solamente del médico legista, sino de todo servidor de la salud. En este caso puede verse implícito el tanatólogo, ¿no? Vaya, parte de la responsabilidad profesional, recordando que el acto médico no solamente es el trato que damos como paciente médico, sino inclusive dentro de la misma rama de la educación, es decir, el docente también entra dentro de ese acto de ese acto médico, siempre y cuando sea en el área de la salud. Finalmente tenemos dentro de esta primera rama de la medicina legal lo que es la bioética. Y pues ya todos sabemos que es la ética aplicada a todos esos trastornos, a toda esa evolución y seguimiento que se le da a lo que conocemos hoy en día como la evolución de la medicina, ¿no? Y principalmente nos viene a la mente lo que es la genética. Vaya. Para continuar, hablamos apenas de la primera rama de la medicina legal, así de extensa es la medicina legal y la labor del médico legista. Seguiríamos con la segunda rama, que es la medicina legal patológica, y como lo habíamos mencionado hace un momento, esta tiene que ver con la forma y función normal de un organismo y cada uno de sus componentes. Hablemos de tejidos, de órganos, aparatos y sistemas. Un agente externo o interno de esta persona pudiera causar un desequilibrio y por tanto una enfermedad. Para eso, sobre todo en las causas externas, es cuando somos requeridos en el derecho penal para describir, clasificar cada una de las lesiones y a través de los dictámenes dar los elementos suficientes a la autoridad competente. Finalmente, seguiría la tercera rama, que es la medicina legal psiquiátrica, y que ya manejamos cuál es su función de la medicina legal psiquiátrica. Sí, que es muy importante el tema de capacidad jurídica, ¿no, doctor? Exacto. Saber, entender los actos, los hechos, etcétera. Efectivamente, qué le orillaron o a consecuencia de qué pudo haber sido, si efectivamente esta persona se encuentra limitada de su capacidad mental por una enfermedad o
está bien y nada más está bajo el influjo de una droga, o se quiere simular una enfermedad mental para evadir la acción de la justicia. Vale. Finalmente, y como la cuarta rama de la medicina legal, tenemos ahora sí lo que todos conocemos como ciencias forenses. Aquí las ciencias forenses es el conjunto de áreas, de disciplinas, de artes y oficios que son desarrolladas, que son representadas por gente capacitada en una ciencia, arte o disciplina, que son los peritos en antropología. Es aquel que, teniendo los conocimientos de la antropología física, tiene los conocimientos del ámbito jurídico y que son requeridos entonces por la autoridad para procurar justicia en delitos que tienen que ver con seres humanos, con personas, con restos humanos, por ejemplo, restos áridos. Y algunos de los temas que tenemos hoy en día son las fosas clandestinas, en donde el antropólogo, al igual que otra ciencia forense, que es la ontología forense, una de ellas también que es muy requerida para este tipo de delitos, en donde se encuentran las fosas clandestinas, cadáveres, tenemos a la genética forense. Y así podemos hacer un sinnúmero de ciencias forenses, como está la balística forense, que tiene que ver con lesiones o muertes provocadas por la acción o el uso de armas de fuego. Tenemos también la criminología, que estudia la conducta, el porqué de ese delito. La criminalística forense, ya como ciencia forense, que ya es ejercida por licenciados en criminalística y que detallan el lugar de los hechos, los indicios, las evidencias, pero materiales. Recordemos que el médico legista aplica la medicina legal criminalística con el cuerpo, que es el principal indicio o evidencia en la comisión de un delito, y así nos vamos con el resto de las ciencias forenses, por mencionar algunas otras. La dactiloscopía forense, tenemos tránsito terrestre, que conlleva la investigación de los vehículos que se hayan visto inmersos en un delito, ya sea por atropellamiento, por choque, por muerte, y así tenemos el resto de las ciencias forenses, para no ampliarnos más. Vaya, pues realmente, mi querido doctor Andrés Sergio Leyra Galán, el tema es amplísimo, el campo de trabajo y el campo de conocimiento de la medicina legal y forense pues es realmente vasto, importante. Creo que para el derecho es necesario tener una ciencia de apoyo tan sólida como es esta rama del conocimiento. Y sin duda, pues creo que se han quedado algunos temas en el tintero. El programa, prácticamente estamos llegando a nuestra etapa final y ni siquiera habíamos abordado el tema de los juicios orales, ¿no? Lo que nos lleva, mi querido doctor, a proponerte y a pedirte que puedas acompañarnos en una segunda parte de este tema de medicina legal y forense, para poder entonces continuar dialogando contigo en ese aspecto de los juicios orales. Pero yo te quería preguntar, ¿por qué sería de utilidad para nuestros estudiantes de derecho? Y pienso en los estudiantes de licenciatura que nos están escuchando, en los estudiantes de la maestría en derecho penal, en derecho familiar. ¿Por qué sería importante para ellos adentrarse y conocer todos estos temas que tú nos acabas de plantear? No nada más en el tema de oralidad o sistema de justicia, sino en general para el derecho. Tú, a quien yo considero una voz experta en este tema de la materia forense, de los juicios orales, por tu perfil y sobre todo por tu gran calidad humana, ¿por qué deberían adentrarse nuestros estudiantes de derecho en estos aspectos? Bueno, pues te agradezco nuevamente la invitación, y claro que para mí va a ser un honor poder participar en una siguiente entrevista, y sobre todo para detallar muchos de los aspectos que, por lo vasto de lo que es la medicina legal, no podemos concretar en una sola entrevista. Esto da para muchas entrevistas, sí. Y muy particulares para cada una de las inquietudes que tenga nuestro público, pero efectivamente, como decíamos, la medicina legal es la medicina del derecho.
Por tanto, son elementos que un estudiante ahorita de Derecho debe de conocer, porque son sus elementos que él va a poder utilizar en un futuro, ya sea como un abogado litigante, para postular, argumentar con sustento científico que le va a dar la medicina legal, el por qué la parte que está defendiendo es inocente y debe de ser exenta de una sentencia penal, ¿no? Que sea privada de su libertad, pero con un elemento científico que le va en la parte biológica que únicamente le puede dar la medicina legal. Por la parte de lo que sería el ejercicio del Ministerio Público o del fiscal, también le sirve porque le da elementos suficientes para que sus argumentos, el por qué la persona que están investigando como presunto responsable o imputado, y además por parte de la representación de la víctima, las lesiones que presenta sí son consecuencia de un acto delictivo y que además dejan una disminución, también tener los elementos suficientes para que esa resolución garantice, ¿no?, que no se están violando derechos humanos de una persona y que todo va en marco a la ley, pero con un sustento que le da su medicina. Yo digo su medicina porque estamos para el derecho. Okay. Entonces el derecho debe de conocer la manera que es el panorama que te estoy dando, pero más precisa, porque de su petición, recordemos que un documento médico legal es lo que yo como médico legista, como experto, únicamente te lo voy a dar por escrito. Y va a razón de lo que tú me estás solicitando, es decir, tu planteamiento, yo quiero que certifiques, que describas, que clasifiques, que me determines la causa, el tiempo, etcétera. Entonces, en base a ello, yo por escrito, analizando mi objeto de estudio, o sea, la persona, sea el cadáver, voy a hacer todo una investigación, un análisis, aplicando la metodología científica, y por tanto te voy a dar informes, clasificaciones provisionales o conclusiones objetivas y verdaderas. Por tanto, tu investigación como procurador, como en la parte que tú te encuentres como estudiante de derecho, ya en un futuro como profesionista por la parte de la defensa, como la parte de investigación, o más allá como juez, también la medicina legal te va a dar los elementos suficientes para poder dictar sentencia. La medicina legal, por tanto, entra desde la primera etapa de investigación, también es requerido en la segunda etapa, porque las lesiones pueden evolucionar, como todos sabemos, como una enfermedad a la mejoría, a que te dejen una disminución, a que compliquen o te causen la muerte. Por tanto, el médico legista es requerido en cualquier etapa de investigación de un proceso criminal en este caso, y donde también resulta muy importante la participación del perito médico legista es en la tercera etapa de juicio oral, en donde las partes, en este caso que nos interesan del derecho, que son los estudiantes ahorita para ser futuros profesionistas, que conozcan, ahora sí con experiencia, el motivo por qué ellos son la parte de la defensa y el fiscal, los que proponen al perito, al experto, ya sea médico o cualquier otra de las ciencias forenses, que lleguen a la tercera etapa como testigos de prueba. ¿Sí? Entonces, okay, si ellos los están proponiendo es porque al tenernos como un testigo de prueba a través de lo que es la fase de interrogatorio por parte de la fiscalía y contrainterrogatorio por parte de la defensa, en donde cada uno van a poder demostrar los argumentos que previamente en la etapa anterior hayan ofrecido al juez, y por consiguiente como estudiantes de derecho tener la certeza de que de una de otra forma, aplicando esos elementos que van a ser el testigo, perito médico legista en la etapa de juicio oral, con la experiencia que ya les habíamos manejado en las diversas áreas de la misma medicina legal y forense, el conocimiento que va a ser el elemento de su propio ejercicio del derecho. Entonces, quedamos abiertos a una siguiente investigación. Yo digo que esto incluso de la medicina legal es muy amplio, y por tanto pueden contar conmigo en cualquier otro momento, y pues yo creo que va a ser un poquito más fácil. Si en esta vez no pudimos concretar desde hace algunos meses estar presentes aquí con ustedes, ya vieron que queriendo se puede, y además yo lo hago con un honor y con un placer que me da no solamente la institución, sino la amistad, ¿no?,
que se vive en lo que es el INPO, y sobre todo contigo, que eres una persona de todo mi respeto, y que además que pues, para mí eres un amigo, no solamente, como lo había mencionado, un alumno, ¿no? Ahora somos amigos y parte del INPO, y por consiguiente esto también podemos hacerlo extensivo a la gente que nos sigue, ¿no? En este caso a los alumnos de Derecho, que les llame la atención la parte, sobre todo la medicina legal se aplica más a la parte penal, porque tiene que ver con la integridad física, claro, de una persona, y por tanto que cuenten con los elementos suficientes que le puede dar el formar un equipo en la investigación, que es el equipo ministerial. Quien encabeza sabemos que es el Ministerio Público, pero que sus auxiliares, uno de ellos, y a veces yo siempre considero que la parte fundamental es la parte médica, porque ya vimos todos claro, amplitud de ramas, de divisiones, y que por último tenemos las ciencias forenses, que también hacen equipo. Una de ellas es la criminalística, ¿no? Que casi siempre está de la mano con la parte médico-legal y forense. Muchas gracias, mi querido doctor. Gracias por esa atención que tuviste conmigo. Igualmente sabes que es bien correspondida. Pues estamos llegando prácticamente al final del programa. Realmente se quedaron muchos temas en la mesa. Estamos muy contentos porque tendremos una segunda oportunidad, y porque también el doctor Andrés Sergio Leira Galán nos deja la puerta abierta. Pues tenemos que llegar al fin, mi querido doctor. Gracias por tu tiempo, por hablar sobre estos temas de medicina legal y forense, que ha sido realmente muy rico, muy enriquecedor, muy nutritivo, y pues quedamos abiertos a poder agendar nuestra segunda parte del programa, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Marco Antonio López, Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Mi querido doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Al público que nos escuchó también, gracias por acompañarnos, y te esperamos en la siguiente emisión de Derecho y Humanidad. Hasta la próxima. Gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes.